Buen día, mi nombre es Laura Valente Beltrán, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana, actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería Industrial. Y bueno, esta materia es control estadístico de la calidad. La unidad uno es de la que estaremos hablando, que es teoría general y herramientas básicas. Esta clase es en línea y es impartida por docente García Cano Miguel Ángel. Y bueno, como comenté, en la unidad uno estaremos viendo acerca de la teoría general y herramientas básicas. Para empezar, en el 1.1 son conceptos e importancia de la calidad. Ahorita estaremos solamente hablando acerca de algunos de los conceptos más básicos para poder entender esta materia. Y bueno, la calidad es el juicio que el cliente tiene sobre un producto o servicio, resultado del grado con el cual un conjunto de características inherentes al producto cumple con sus requerimientos. La satisfacción del cliente es la percepción de este acerca del grado con el cual sus necesidades o expectativas han sido cumplidas. También es importante entender el tiempo de ciclo, que es el tiempo que transcurre desde que el cliente inicia un pedido que transforma el requerimiento de materiales, órdenes de producción y otras tareas hasta que todo se convierte en un producto en las manos de este. Y bueno, esos son algunos conceptos más básicos. ¿Ok? Y para entender un poquito, aquí tenemos un mapa en donde la satisfacción de cliente, competitividad de una empresa, estos son los factores críticos. Tenemos aquí que es la calidad del producto, que esto son los atributos, la tecnología, la funcionabilidad, la durabilidad, el prestigio y sobre todo la confiabilidad. También tenemos la que es la calidad de servicio, que es el tiempo de entrega, flexibilidad en capacidad, disponibilidad, actitudes y conductas, respuesta a la falla y asistencia técnica. El precio también es muy importante para poder cumplir con la satisfacción del cliente. Y este es el precio directo, descuentos, ventas, términos de pago, valor promedio, costo servicio postventa, margen de operación y costos totales. Eh, ¿Qué pasa cuando se tiene una mala calidad? Aquí voy a explicar un poquito del por qué la importancia de la calidad. Entonces, eh, es muy importante tener una calidad, ya que si fuera lo contrario, tuviéramos reprocesos o llamados también retrabajos, desperdicios y retraso en la producción. Es decir, si tenemos, ya hicimos el producto y este sale con una mala calidad, este material se tiene que retrabajar. Y eso quitando todo lo que va a salir de desperdicio o scrap también. Pagar por elaborar productos malos. Y si no, este mismo producto sabiendo que salió con una mala calidad, pues estamos pagando por producirlos. Paros y fallas en el proceso. Se tiene el paro para poder hacer la investigación y saber por qué tiene esa mala calidad. Una inspección excesiva para tratar que los productos de mala calidad no salgan al mercado. Y sí, claro, ¿no? Ya una vez teniendo los productos que ya salieron con calidad, algunas veces estos materiales son urgentes, entonces es cuando decimos, ay, pues es urgente retrabajarlo, ¿no? Y ahí es cuando se habla de una inspección excesiva. Reinspección y eliminación de rechazos. Más capacitación, instrucción y presión a los trabajadores. Claro, aquí ya estamos hablando de cuando tenemos que presionar para que salga este retrabajo o reproceso. Gastos por fallas en el desempeño del producto y por devoluciones. Es, es exactamente, ¿no?, lo que estoy comentando. Eh, Debido a la mala calidad en el desempeño del producto, se tiene que hacer retrabajos. Eso también algunas veces hasta se paga tiempo extra, ¿no?
para poder sacar este material urgente si no se cuenta con el personal para hacer este tipo de actividades. Problemas con proveedores, más servicio de garantía, cliente insatisfecho y pérdidas de ventas. Esto creo que es uno de los puntos que más pega, el hecho de que tener un cliente insatisfecho. Cuando esta mala calidad se percibe antes de salir a la venta, bueno, se retrabaja, pero cuando el cliente ya tiene este producto de mala calidad, es cuando tenemos la pérdida de ventas. Entonces yo creo que es el punto más crítico de tener una mala calidad cuando llega a la venta. Problemas, diferencias y conflictos humanos en el interior de la empresa. Claro, siempre está el hecho de que para mí sí pasa el material y está bueno, y también está el otro punto de que no cumple con el requerimiento, ¿no? Entonces, pues sí, el hecho de tener una mala calidad eh, puede pasar todos estos fallos. Y bueno, continuando, ahora vamos a hablar sobre los costos de calidad. Para empezar, ¿qué son los costos? Los costos son los gastos ocasionados por la fabricación de determinado producto o la prestación de un servicio. Ahora, ¿qué son los costos de calidad? Estos son todos aquellos costos destinados por la empresa para alcanzar la calidad requerida en un producto o servicio, previniendo, evitando o detectando errores para alcanzar parámetros de excelencia, implicando la utilización de técnicas administrativas encaminadas a la utilización adecuada de los recursos disponibles, la cuantificación de esfuerzos y el aprovechamiento de las áreas de oportunidad. Los costos de calidad, que ya es lo que queremos saber, surgen debido a la baja calidad que pudiera existir, por lo que se encuentran ligados a la identificación, creación, prevención y reparación de defectos. Tenemos aquí un ejemplo. Cuando un abarrotero hace una devolución de mercancía dañada o mal estado a su proveedor, este diligentemente la acepta para su reemplazo. En lo que no siempre recapacitamos es que el costo de estas devoluciones, que implican regresar o destruir mercadería, el papeleo y su reposición, lo pagamos finalmente todos los clientes. Es como fácilmente podemos decir la leche, ¿no? Es cuando decimos, pues nos van a cambiar por otro, leche que ya se echó a perder. Pero sí, lo que estamos tratando de aquí de decir es que nosotros o los clientes finalmente pagan todas esas devoluciones. Y aquí también tenemos, para entender un poquito más, lo que es la clasificación de los costos de calidad. Tenemos del lado izquierdo los costos de la calidad, los que son costos de prevención y los costos de evaluación. Estos son costos controlables y son de inversión. Cuando los costos de la no calidad son costos de fallas internas, costos de fallas externas, costos no controlables, y estos son pérdidas. Para entender un poquito más, costos de la calidad es cuando nosotros queremos invertir para poder decir, ok, ¿sabes qué? Se van a meter estas fixturas en cualquier cosa, ¿no? Hablando de una fábrica, se va a meter una fixtura para estar seguros que va a contar con las especificaciones del producto, posiblemente en medidas. Esto es una inversión y es un costo controlable. Los costos que no son controlables son si nosotros también no compramos un material de proveedor, una bolsa por ejemplo, ¿no? Entonces sale mal la bolsa por cualquier cosa, está mal sellada. Esto quiere decir que es un costo de fallas externas y son costos no controlables, y eso nos hace tener pérdidas. Ahora, cadena cliente-proveedor. Y para entender un poquito más
hablaremos lo que son los clientes. Estas son las personas físicas o jurídicas que reciben un bien o servicio a cambio del pago correspondiente. Proveedores. Es la persona natural o jurídica que suministra a las organizaciones con los recursos necesarios para que éstas puedan llevar a cabo su actividad. La cadena cliente-proveedor se define como la relación que existe entre las personas beneficiarias de un proceso o compradores, los clientes en este caso, y las que crean las entradas o entregan el resultado de dicho proceso, que son los proveedores. Y bien, ahora vamos a ver qué es el proceso de la cadena cliente-proveedor. Uno de los objetos primordiales de la relación entre el proveedor y el cliente es el consumidor final reciba un bien o un servicio con el cual quede completamente satisfecho. Para eso se debe cumplir con los 10 acuerdos, que son los 10 principios de la calidad Ichikawa. Yo creo que muchos ya hemos escuchado esta palabra Ichikawa. Y bueno, el número 1. El comprador y el proveedor son absolutamente responsables de aplicar el control de calidad correspondiente durante el proceso. Desde un inicio debe de decir el cliente, ¿sabes qué? Yo quiero mi producto así, de esta manera, y que cumpla con estas especificaciones. Y obvio el proveedor debe de estar de acuerdo o debe de decir, ¿sabes qué? No puedo, es así. El chiste es que los dos estén de acuerdo con aplicar el control de calidad que se va a llevar. Número 2. Ambas partes son independientes entre sí y ambos deben de respetar esa independencia. Ya una vez dando las especificaciones del producto, lo que quiere el cliente y lo que les va a dar el proveedor, ya el proceso siguiente es independiente. El comprador debe dar una información precisa y adecuada sobre sus necesidades exactas y lo que quiere que el proveedor le entregue. El contrato entre ambas partes. Número 4. El contrato entre ambas partes debe tener en cuenta la calidad, cantidad, el precio, las condiciones de entrega y la forma de pago correspondiente. En sí es un acuerdo mutuo entre la calidad que quiere, la cantidad de entrega, el precio y las condiciones de entrega y sobre todo forma de pago. El contrato entre ambas partes debe tener en cuenta la calidad. El proveedor tiene que garantizar una calidad que satisfaga al cliente, que esté certificada con datos. Muchas empresas tienen sus procedimientos, su historial para hacer el producto. Entonces es la manera en que una empresa tiene la manera de decir, este producto se hizo con estas especificaciones, se le llevó tales pruebas de calidad, se usaron tales componentes. Entonces en sí todas las empresas deben de tener su histórico para poder tener lo que es una garantía de calidad y se está certificada con estos datos. El punto siguiente, clientes y proveedores han de acordar previamente los sistemas de control, evaluaciones y testeo. El siguiente, el acuerdo entre ambas partes debe incluir los procedimientos a abordar en caso de posibles discrepancias en el proceso, que es lo que les acabo de comentar, que todo producto debe de tener un archivo histórico para poder justificar el proceso. Ambas partes deben intercambiarse la información que sea necesaria para poder garantizar un control de calidad exitoso. Punto siguiente. Proveedores y clientes han de llevar el control de todas las actividades del proceso, pedidos, planificación del producto, de producción e inventarios, trabajos y procesos, de la forma que la relación se lleve a cabo de forma satisfactoria. Y para finalizar, ambas partes deben de tener en cuenta siempre los intereses del consumidor final. Cadena cliente-proveedor, aquí vamos a entender un poquito más. La cadena cliente-proveedor externa es la que forman el proveedor, organización, cliente. La organización puede ser cliente o proveedor dependiendo de si recibe o suministra el producto. Por ejemplo, aquí tenemos tus proveedores
es requerimientos, entradas, tú procesas y salidas. Punto. Requieres, procesos y salidas. La cadena cliente-proveedor interna es la que está formada por las distintas actividades de la organización. Cada una genera un resultado que a su vez lleva a empezar la actividad siguiente y así de forma sucesiva. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, imaginemos una empresa que fabrica y comercializa botellas de vidrio. Sus clientes son quienes después venden bebidas dentro de esas botellas y sus proveedores de vidrio es una empresa externa. Por lo tanto, el proceso sería el siguiente. Empresa de vidrio A. Empresa de botellas es B. Empresa de bebidas es C y el consumidor final. De este modo, una cadena cliente-proveedor podría ser la que existe entre la empresa A, que es el proveedor de vidrio, y la empresa de botellas B, que es el cliente. Y la que existe en la empresa B, que es el proveedor de botellas, y la C, que es el cliente. En la primera relación empresa A y B, los elementos del proceso serían los siguientes. Los inputs, el vidrio que la empresa A suministra en la empresa B son las entradas, que después serán transformados para convertirse en outputs. Actividades transformadoras. Una vez que la empresa B tiene el vidrio, debe transformarlos en botella, para la cual tendrá un proceso interno de este objetivo, basados en distintas actividades. Outputs. Cuando la empresa B crea las botellas, estas pasan a ser salidas o outputs, que serían las que después se vendan en la empresa C. Método de evaluación. Durante todo el proceso ha de medirse la eficacia de las partes. Además, una se vende el producto, hay que llevar a cabo medidas con el fin de evaluar cómo ha quedado el cliente satisfecho. Sabiendo estos elementos, para que la relación sea exitosa, han de cumplirse los 10 principios de calidad de Ichikawa mencionados anteriormente, que son los que comentamos aquí. Los principios de calidad Ichikawa. Ichikawa. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de la recolección de datos. Para empezar, la recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizados por el analista para desarrollar la siguiente información, los cuales pueden ser la entrevista, la encuesta, el diccionario, la observación, el diagrama de flujo y diccionario de datos. Pero aquí vamos a mencionar solamente 4 principales técnicas de recolección de datos. Y son los siguientes. La entrevista, que es una conversación dirigida con un propósito específico y que usa un formato de preguntas y respuestas. Se establece así un diálogo pero es un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra se nos presenta como fuente de estas informaciones. Una entrevista es un diálogo en el que una persona, que es el entrevistador, generalmente periodista, hace una serie de preguntas a otra persona, que es el entrevistado, con el fin de conocer sus mejores ideas, sus sentimientos, su forma de actuar. Los tipos de preguntas son las siguientes. Tenemos los que son las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas preguntas que describen hechos o situaciones por parte del entrevistado con una gran cantidad de detalle que a juicio del entrevistado son importantes. Las preguntas cerradas. En preguntas cerradas, las respuestas posiblemente están cerradas a un entrevistado debido a que solamente puede responder con un número finito, tal como ninguno, 1 o 15. Una pregunta cerrada limita sus respuestas disponibles al entrevistado. Tenemos también lo que es la observación. La observación es otra técnica útil para el analista en su proceso de investigación. Consiste en observar a las personas cuando efectúa su trabajo. La observación es una técnica de observación de hechos durante el cual el analista participa
activamente actúa como espectador de las actividades llevadas a cabo por una persona para conocer mejor su sistema. El propósito de la observación es múltiple. Permite al analista determinar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, quién lo hace, cuándo lo lleva a cabo, cuánto tiempo toma, dónde se hace y por qué se hace. Los pasos para la observación son los siguientes. Número 1. Determinar y definir aquello que se va a observar. Número 2. Estimar el tiempo necesario de observación. Número 3. Obtener la autorización para llevar a cabo la observación. Y número 4. Explicar a las personas que van a ser observadas lo que se le va a hacer y las razones para ello. También tenemos lo que es la encuesta también como recolección de datos, que este es el conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a nuestras representativas de la población e instituciones con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. La intención de esta encuesta no es describir los individuos particulares quienes por azar son parte de la muestra, sino obtener un perfil compuesto de la población. Una encuesta recoge información de una muestra. Una muestra es usualmente solo una porción de la población bajo estudio. También tenemos el cuestionario, que este es el último. Los cuestionarios proporcionan una alternativa muy útil para la entrevista. Sin embargo, existen ciertas características que pueden ser apropiadas en algunas situaciones e inapropiadas en otras. Al igual que las entrevistas, debe diseñarse cuidadosamente para una máxima efectividad. Selección de formas para cuestionarios, el desarrollo y distribución de los cuestionarios. Por lo tanto, el tiempo invertido en esto debe utilizarse en una forma inteligente. También es importante el formato y contenido de las preguntas en la recopilación de hechos significativos. Existen dos formas de cuestionarios para recabar datos, cuestionarios abiertos y cuestionarios cerrados, y se aplican dependiendo de si los análisis conocen de antemano todas las posibles respuestas de las preguntas y pueden incluirlas. Ahora bien, tenemos lo que son las herramientas administrativas. Por medio de las herramientas administrativas aprendemos el conjunto de técnicas efectivas y sencillas que nos permite identificar, analizar y solucionar problemas usando datos y procesos de razonamiento lógico y estructurado. Aplicar las herramientas por medio de un ejercicio práctico y confirmar su efectividad en el control de calidad. También son herramientas que podemos utilizar en nuestra vida diaria, ya que estamos rodeados por un sinfín de procesos. El objetivo principal de estas herramientas es tener una dirección clara sobre qué medidas se van a tomar para cada clase de problema. Después de seleccionar un tema, deben identificarse las causas y los efectos. Este es el paso más importante del proceso, ya que en él se identifica la causa raíz del problema y se muestra lo que es necesario cambiar. A continuación, aquí tenemos algunas de las herramientas administrativas. Son las que estaríamos viendo en las siguientes diapositivas. Tenemos lo que es el diagrama afinidad, diagrama de relaciones, diagrama de árbol, diagrama matricial, diagrama de flujo, tormenta de ideas, por qué, cómo, y W una H. Y bueno, comenzando con algunas de las herramientas administrativas, tenemos para empezar el diagrama afinidad. El diagrama de afinidad es una de las herramientas que sintetiza un conjunto de datos verbales, ideas, opiniones, temas, expresiones, etcétera, agrupándolos en una función de la relación que tienen entre sí. Se basa en un principio de la que muchos de estos datos verbales son afines, por lo que pueden reunirse bajo unas pocas ideas generales. Y como se muestra en la imagen, si vemos que son unas bolitas de colores, se puede decir que tiene que ver, pero la idea es que están agrupadas por colores. Y es como dice aquí, que es función de relación entre sí. O sea,
El rosa tiene una función entre sí, la naranja una función entre sí, etcétera, etcétera. Las utilidades. Se quiere organizar un conjunto amplio de datos. Se pretende abordar un problema de manera directa. El tema sobre el que se requiere trabajar es complejo y es necesario el consenso del grupo. Algunas de las ventajas de usar el diagrama de afinidad son las siguientes. Estimula la creatividad de los integrantes del equipo. Es una herramienta visual que facilita la comunicación del equipo. Ayuda al equipo a avanzar cuando se enfrenta a un número elevado de opciones y de fallas de consenso. Promueve el compromiso con los resultados por parte de los miembros del grupo. Y a continuación aquí tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo de un diagrama de afinidad. El objetivo es mejorar la relación de nuestro personal con el cliente. Y como dice aquí, información. Aquí es por eso es que miramos los colorcitos aquí. Rosa, anaranjado, amarillo, verde, azul. Porque si vemos información, todo lo rosa. O sea, todo está en una sola hilera. Información, aquí está la siguiente información: disponer de buena información, dar información exacta, acceso a información desconocida, disponer de información de otras líneas. Los aspectos es uniforme digno y elegante, aseo personal, adornos personales, gafas, pendientes, maquillaje, etcétera, calzado limpio, uniforme limpio, peinado. Todo esto cubre lo que es el aspecto. El lenguaje. Entonces aquí está enlistado todo lo que tiene que ver con lenguaje. No usar el argot de la compañía, decir en francés o en inglés, horarios, líneas y precios, expresiones correctas y no usar dialecto. Reclamaciones, atender reclamaciones, placas de identificación personal, dar atribuciones para atender reclamaciones, atención a personas de la tercera edad. Billetes, aquí estamos hablando de cortesía, el despacho de billetes y rapidez en el despacho de billetes. Entonces sí, como les comenté, todo lo que es información y está en una sola hilera. Aspectos en una sola hilera. Lo que tiene que ver con lenguaje en una sola hilera. Reclamaciones y billetes también están adjuntos en una sola hilera. Ahora vamos a continuar con diagrama de relaciones, que este también es una herramienta administrativa. El diagrama de relaciones es una herramienta que ayuda a analizar un problema cuyas causas están relacionadas de manera compleja. El diagrama de relaciones permite alcanzar una visión de conjunto sobre cómo las causas están en relación con sus efectos. Ventajas. Facilita la comprensión de los vínculos entre las ideas o relaciones causa-efecto. Permite al equipo examinar de forma más completa las relaciones entre las ideas tras haber elaborado un diagrama de afinidad, un diagrama de causa-efecto o un diagrama de árbol. Ayuda a explorar dónde se han de centrar las acciones de mejora o la solución de problemas, permitiendo fijar prioridades. Proporciona consenso al equipo sobre las causas clave que deben ser investigadas. Utilidades. Analizar las causas de un problema complejo comprendiendo cómo están conectados sus distintos aspectos. Identificar el área de mayor impacto para la mejora. Caracterizar los elementos críticos en la consecución de un objeto. Voy a ver si sigo grabando. Ok. Y bueno, continuando, aquí tenemos un ejemplo también de diagrama de relaciones. Entonces, aquí podemos ver, no lo voy a leer todo porque sí es mucho, en donde ves, por ejemplo, baja potencia de extracción, que es esta de aquí. ¿Por qué? Porque hay poca ventilación. Retorno de trabajo pobre, y al último que pasa, pérdida y derrames. Si nos vamos con mangueras fisuradas es directamente pérdidas y derrames. También, por ejemplo,
Aquí hay otra que se va directo. Problemas de juntas que ocasiona pérdidas y derrames. Programación deficiente hace que haya una urgencia excesiva de pedidos, por ejemplo. Pobre operación de equipo, y eso que ocasiona pérdida y derrames. Entonces básicamente es todo lo que está aquí mencionado. Al final de cuentas hay pérdidas y derrames. Ok, continuando, ahora vamos a hablar acerca del diagrama de árbol. El diagrama de árbol es una herramienta muy útil en el proceso de toma de decisiones. Bien sabemos que no es una poderosa bola de cristal, pero facilita información útil y necesaria para que te orientes hacia la dirección correcta. Se utiliza para determinar el cálculo de cuantiosas probabilidades cuanto se conocen las opciones de la muestra. Esto se usa mucho en lo que es probabilidad. Características. Un diagrama de árbol parte de lo general y va hacia específico, es decir, la base del problema, y las ramificaciones son los niveles subsecuentes o causas. Un diagrama de árbol es útil en la construcción de agrupación, bien sea combinaciones, variaciones o permutaciones. Se utiliza en diferentes ámbitos, bien sea científico, económico, social, incluso puede ser útil en la toma de decisiones a nivel personal. Facilita la toma de decisiones con el beneficio que elimina las emociones en la ecuación. Y aquí tenemos un ejemplo. Una de las características dice que el diagrama de árbol parte por lo general y va hacia lo específico. Es decir, la base es el problema. Aquí estaría la base. Y luego dice que y las ramificaciones son los niveles subsecuentes. Estas serían las ramificaciones. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, características de un excelente equipamiento en el autobús. ¿Cuáles son las características? Pues son estas que están aquí en este ¿cómo lo nombró? Ramificación, ¿no? Aquí está, que es distribución del espacio, climatización, elementos mecánicos, comodidades y componentes ambientales. Y de aquí, si nos vamos a la primera característica, que es distribución del espacio, ese también tiene sus siguientes subramas, que es zona de atrás libre. Cuando se están refiriendo a la distribución del espacio, decimos que es ¿por qué? Porque hay zona de atrás libre, sitio para las bolsas, más espacio entre asientos, y posiblemente si nos queremos más adentrar a la zona de atrás libre, podríamos aquí ponerle más ramas, subramas, y a eso es el diagrama de árbol, ¿no? Climatización, que es el aire acondicionado, calefacción, ventanas, más cantidad y de más fácil apertura. Otra característica para un excelente equipamiento en el autobús son los elementos mecánicos, que son las rampas, máquina chip, realmente no sé qué sea, numerosos botones de stop. Entonces esos son elementos mecánicos. Posiblemente que le podríamos añadir una sobre que no para el autobús, ¿no? Está muy bien mecánicamente. Comodidades, pues tiene papelera, reloj, aviso de próxima parada. Posiblemente papelera podríamos identificar aquí un subtema más es podríamos especificar qué papeleras hay, a qué a lo mejor son revistas, libros, periódicos, etcétera, etcétera. Y componentes ambientales, que son filtros para menos ruido y menos contaminación. Y bueno, ese es el diagrama de árbol. El diagrama matricial es una representación gráfica de las relaciones existentes entre diferentes tipos de factores y la intensidad de las mismas en términos cualitativos. El objetivo: emplear datos que facilitan la identificación de la relación que puede existir entre los factores de un problema, dado que son esquemas que permiten relacionar mediante un sistema de columnas
e hileras, los diferentes elementos o factores del problema que se analiza. El análisis se realiza con el propósito de identificar las acciones más convenientes a tomar para solucionar en caso en estudio. La metodología, número 1, identificar los dos factores o aspectos relacionados entre sí y describirlos en un ángulo superior izquierdo del diagrama, separados por una línea diagonal. Número 2, desarrollar por temas cada uno de los dichos aspectos, los títulos de los temas mediante los cuales se desarrolla el aspecto colocado debajo de la diagonal pasa a ser en los encabezados de la primera columna. Los títulos de los temas mediante los cuales se desarrolla el aspecto colocado hacia arriba de la diagonal pasa a ser los encabezados de la primera hilera. Número 3. Se procede ahora a llenar cada una de las celdas de matriz con los datos correspondientes. Y aquí tenemos un ejemplo. Es como se dice, ¿no? Se hace sacia el apetito, peso de la porción, nutriente del requerimiento, tiempo de reparación, hidratos de carbono, costos de ingredientes, número de platos requeridos y números de ingredientes. Y aquí tenemos que el puntito son 3, relación moderada son 2, que es el círculo, y relación débil es 1. Y ya empiezas a poner los puntitos y por ejemplo aquí dijimos que el peso de la porción, relación fuerte, tenemos un puntito negro que vale 3, y tenemos dos triángulos que valen 1. Entonces 3 más 1 son 5. Y así podemos verlo. Para eso nos sirve, ¿no? Que son las expectativas del cliente, supuestamente qué es lo que más quiere, ¿no? Tener buen gusto y ya se van calificando. Diagrama de flujo. Esto es muy interesante y es muy común actualmente. Yo creo que este diagrama lo estamos mirando desde la primaria, secundaria, preparatoria. Por lo menos yo lo miré en estas partes, entonces para mí es muy familiar. Incluso en las clases que tuvimos de algoritmo, miramos este tipo de diagrama y puedo decir que su función es muy buena. Y bueno, entonces el diagrama de flujo o también diagrama de actividades es una manera de representar gráficamente un algoritmo o un proceso de alguna naturaleza a través de una serie de pasos estructurados y vinculados que permiten su revisión como un todo. Hay 4 tipos de diagramas de flujo en base al modo de su representación. O sea, lo podemos representar horizontal, vertical, panorámico o arquitectónico. El horizontal va de derecha a izquierda según el orden de la lectura. De derecha a izquierda. El vertical va de arriba hacia abajo como una lista ordenada, que de este es el que les tengo un ejemplo. Panorámico permite ver el proceso entero en una sola hoja usando el modelo vertical y horizontal. Hay varias distribuciones, ¿no? Y más cuando usas lo que es este rombito. Y el arquitectónico representa un itinerario de trabajo o un área de trabajo. Y aquí tenemos alguna de la simbología. Hay más símbolos, realmente son varios, pero estos son los principales. Para hacer lo que es un diagrama de flujo más básico, sí necesitamos entender lo que es esta simbología. Cuando está no es un círculo, es un óvalo, este se representa con un inicio y un final de un proceso. Lo que es la línea con una flecha con dirección, esta es una línea de flujo y este indica el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha indica la siguiente instrucción. Lo que es un romboide, que es la entrada y salida, representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida. El rectángulo es un proceso que representa cualquier tipo de operación. Y el rombo, que es el llamado de decisión, nos permite analizar una situación con base a los valores verdaderos y falsos, o lo usamos como el if else, o
también el sí o no. Es básicamente así. Y aquí tenemos un diagrama de flujo en donde estamos mirando todo lo que son la mayoría de los símbolos de aquí, a excepción de este de entrada y salida, ¿no? Entonces este dice inicio, estudiar. Siguiente, resolver problemas. Aquí, si aprendiste, fin. Si no aprendiste, aquí está la flechita en donde nos manda a estudiar, que es el sí o el no. Sí y no. El rombo es así como que podemos hacer unas sumas, restas, ese tipo de cosas, ese tipo de problemas. Ahora vamos con la tormenta de ideas. La tormenta de ideas, también conocida como lluvia de ideas o brainstorming, es una técnica de pensamientos creativo utilizada para estimular la producción de un elevado número de ideas. Por otra parte, por parte de un grupo acerca de un problema y sus soluciones o, en general, sobre un tema que requiere de ideas originales. Las ventajas de esta tormenta de ideas o lluvia de ideas es estimular la creatividad ayudando a romper con ideas antiguas o estereotipadas. Produce un amplio número de ideas a los componentes del grupo que se les anima a expresar las ideas que vienen de su mente sin ningún prejuicio ni crítica. Esta ausencia de crítica debe extenderse a las ideas expresadas por otros. Permite la implicación de todos los miembros del grupo, se construye un entorno que se hace posible la participación de todos, así posible que los miembros del equipo se mantengan centrados en el objetivo. Esta lluvia de ideas, bueno, en mi trabajo lo hemos aplicado muchas veces, como el hecho de ponerle nombre a un proyecto. ¿Cómo se llama el proyecto? Ah, pues con una lluvia de ideas. Entonces ya empiezan, pues que se llame sistema de operaciones o herramientas. Al final de cuentas, todos se tienen que dan su idea y siempre es la que gana, ¿no? Y aquí tenemos una tormenta de ideas o lluvia de ideas en donde el problema la idea inicial son casas. Desde aquí tenemos partes interiores y ya, ¿no? ¿Cuáles son las partes interiores? Ah, pues el ladrillo, la hierba, el estanque, la piscina, flores, etcétera, etcétera. ¿Quiénes viven ahí? Ah, pues personas, gatos, familia, y así se van, ¿no? Muebles, y ya empiezan lámparas, silla, horno, estufa, pinturas, y todo eso son lluvias de ideas. Ahora vamos con uno muy interesante, el de porqués o los 5 porqués también le llaman. Muy interesante, la verdad. Esta es la técnica de los 5 porqués, también llamada escalera de porqués o los 5 porqués. Es un método de análisis basado en realizar preguntas para explorar las relaciones de causa-efecto que genera un problema en particular. El objeto final de los 5 porqués es determinar la causa raíz de un defecto o problema para poder solucionarlo de forma eficaz. Esta metodología se basa en un proceso de trazabilidad donde se hacen preguntas para analizar las posibles causas del problema, caminando hacia atrás hasta llegar a la última causa que originó el problema. Ten en cuenta que no tiene por qué ser exactamente 5 preguntas, sino que esto va a depender de la longitud y complejidad del proceso causal del problema. De esta forma, con cada pregunta por qué y su expectativa respuesta iremos profundizando más en el problema y sus causas hasta llegar a la causa origen y causa raíz. Y aquí tenemos un ejemplo del por qué. Dice, los niños jugaron en el carro. Antes de eso, aquí en esta imagen dice ¿por qué? Y la solución real se encuentra aquí. Y aquí lo vamos a mirar. Los niños jugaron en el carro. ¿Esto causó qué? ¿O por qué? Porque la puerta se quedó abierta. ¿Por qué? La luz se encendió toda la noche. Esto causó que la batería se descargara. Y esto causó que no encendiera el carro. Y eso causó que llegué tarde al trabajo.
llegué al trabajo, llegué al trabajo a tiempo. ¿Ok? Este de 5 porqués, en una ocasión, en una entrevista me hicieron la pregunta que si conocía los 5 porqué y me dieron una explicación en donde yo fue que entendí la idea. Como dice aquí, no necesariamente tienen que ser 5 preguntas exactamente, ¿no? Sino que ocurrió un problema de calidad. Ah, pues se desprendió el tapón. ¿Por qué? Porque no estaba bien sellado. ¿Por qué? Porque la máquina no lo selló. ¿Y por qué no lo selló? Porque estaba, se puede decir que el teflón estaba barrido, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, no tenía su mantenimiento. ¿Y por qué no tenía el mantenimiento? Ah, pues porque en el mantenimiento preventivo no lo menciona. Ah, ¿y por qué? Pues porque no, pues en el mantenimiento preventivo no es uno de los puntos que tienes que limpiar en la máquina. Entonces, ¿cuál es la raíz? ¿Por qué salió el tapón desprendido? Ah, pues porque no le están dando el mantenimiento preventivo correcto. ¿Y cuál es la acción? Agregar ese punto en el mantenimiento preventivo. Básicamente encuentras la raíz del problema, que es lo que dice aquí. Eh, Iremos profundizando más en el problema y sus causas hasta llegar a la causa origen o causa raíz. Entonces, sí es creo que es el que más de los temas de los que hemos estado mirando, de las herramientas administrativas, creo que es el que más me ha ayudado. Y ahora vamos con el cómo. Esta herramienta tiene cierta similitud a la del por qué. ¿Por qué? Ese esquema contiene una parte del esquema. ¿Por qué? ¿Por qué? Como ya lo habíamos mencionado, ya este está ligado porque compaginando o se une con el diagrama de ¿por qué? ¿Por qué? Ya que ambos buscarán una posible solución mejora a la circunstancia de la problemática que se nos presente y poder así aplicarlos en el proceso que estemos estudiando. El método debemos seguir para la construcción del diagrama como, el cual consiste en un moderador debe reunir a ciertas personas que él crea que son esenciales para resolver el problema. 2. Posteriormente el moderador debe la razón de su llamado y explicar lo que consiste el método. 3. Ahora el equipo de trabajo elige alguna consecuencia del problema y da su punto de vista para suprimir esa consecuencia en base a la pregunta ¿cómo? Aquí podemos hacer uso de la herramienta de lluvias de ideas para que sea un poco más entendible esas causas. Como en la herramienta de por qué, al igual que este esquema, no se abordan más de 5 cuestionamientos de cómo. Ya por último se interpretan las mejoras y soluciones en el equipo y posteriormente se dan las conclusiones que se obtuvieron. Y aquí tenemos un ejemplo. Aumentar facturación 20% en 30 días. Ok, ¿y cómo lo vas a hacer? Ah, pues una campaña puntual a clientes ya conseguidos. ¿Y cómo vas a hacer esta campaña puntual? Ah, pues ofrecen ofrecimiento de producto nuevo al precio de oferta. Ah, ¿y cómo vas a hacer eso? Y así te va sucesivamente. Esto es un ejemplo del cómo, ¿no? Voy a hacer esto, ¿cómo? ¿Y cómo voy a hacer este cómo? Y así sucesivamente. Ahora este es W, una H, ¿no? Este es una manera de formular preguntas acorde a una problemática que necesita alguna mejora. Para hacerlas claro esto, las preguntas what, when, who y where. Y la única H son las de ayuda para aclarar los aspectos un poco dudosos, para así determinar las posibles razones. Y la última W, que es why. Es la más importante ya que con ella podemos adentrarnos a la parte principal de la problemática. Como ya los mencioné, el significado de los 5 W más H es esta. Bueno, que es cuando es necesaria
Es necesario encontrar todos aquellos agentes de medida de tiempo y hacer un listado de esto. Where, ¿dónde? Se requiere averiguar aquellos sitios y hacer un listado de esto. Who, ¿quién? Buscaremos los personajes involucrados y tomaremos una lista. What, ¿qué? Tomar todas las consecuencias, las actuaciones o hechos y las escribiremos. Why, ¿por qué? Indagar todos los posibles elementos que originan estos hechos y anotarlos. How, who, cómo, determinar cómo se dan estos sucesos y anotarlos. Y aquí tenemos también un ejemplo en donde dice what, ¿qué problema se tiene? Pues el agua se filtra por el suelo. ¿Por qué? Porque es un problema. Porque el agua moja todos los muebles y provoca humedad. Y dice, ¿dónde ocurre? En mi cuarto. ¿Por qué ocurre ahí? Porque el cuarto es situado a un lado de la calle. ¿Cuándo ocurre? Cuando llueve demasiado. ¿Por qué ocurre cuando llueve? Porque la calle se inunda y el agua sube hasta la banqueta. ¿Quién es responsable? Los albañiles. ¿Por qué ellos son los responsables? Porque ellos construyeron la casa. ¿Cómo ocurre? Al echar el piso de la casa material fue incorrecto. ¿Por qué ocurrió así? Porque el despachador de la ferretería confundió los pedidos y ahí está el problema. Todo esto que miramos aquí, toda esta problemática fue porque el despachador de la ferretería confundió los pedidos. Y bueno, estas son las páginas visitadas para poder hacer esta presentación y muchas gracias.